¿Qué tal, amigos del Centro Cultural Pedro López Elías? Les damos la bienvenida. El día de hoy nos complace sobremanera tener con nosotros un invitado muy especial. Se trata del doctor Lorenzo Small-Houghton. Él es licenciado en Medicina Física y Rehabilitación por la Universidad de Panamá. Tiene una especialidad en Medicina Virtual enfocada en la medicina y el deporte, una maestría y doctorado en Rehabilitación Geriátrica por la Universidad Estatal de Florida y un diplomado en el Shriners Hospital de Pediatría. Pero el día de hoy está con nosotros para platicar de un tema muy importante, muy trascendente y al que él ha dedicado su investigación, su gusto, su afición, y es platicar de los afrodescendientes en América y en México en particular. Doctor Small, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de que esté aquí con nosotros y quisiéramos entrar en materia un poco platicando de ciertos conceptos, ¿no? La gente a veces escucha hablar de raza y no sabe muy bien qué entender por raza. Hay quien cree que son características fisiológicas o culturales, pero usted como médico, ¿qué deberíamos entender como raza o qué nos puede explicar como raza? Ciertamente la única raza que hay es el ser humano de por sí. Lo que normalmente hacemos es de que denominamos a las personas por sus características fenotípicas, que es su tez, eh, su tipo de cabello, etcétera. Pero raza por sí es todos los seres humanos que habitamos el planeta. Es decir, si entiendo bien, tenemos las mismas características, las personas nacidas en México, nacidas en Japón, nacidas en Rusia, compartimos, digamos, la naturaleza humana es la misma, ¿es La cierto? naturaleza humana es la misma genotípicamente, si nos basáramos solamente en lo que son las células de nuestro cuerpo, nuestra información genética, lo que es nuestro DNA, nosotros tenemos más similitudes que diferencias. Es decir, una gente en el continente africano llega y tiene las mismas características internas, genotípicas, celulares, que una persona que llegue y está aquí en América. Entonces, científicamente, nosotros los seres humanos eh, tenemos más semejanzas que diferencias. Entonces, hay una visión errónea de las cosas eh, por la mala información y también porque no nos hemos dedicado a como llegan y lo hacen ustedes a través de lo que es su centro y a través de la educación a informar a las gentes correctamente cómo son las cosas. Exacto. Me gusta que hable de ciencia porque incluso si hacemos un rastreo antropológico y genético del género humano, podemos ver, me comentaba usted antes de iniciar la entrevista, un origen común en el continente africano. ¿Es así? Definitivamente, Lucy es el ser eh, más antiguo del que llega y se conoce, con características muy semejantes a la nuestra, lo que es el Homo sapiens, eh, lo que es el neandertal. eh, y Lucy, cuando llegan y descubren sus restos, está en África. Así que podemos decir que nuestros orígenes son africanos. Es nuestro génesis, ¿no? Ujú. Antropológico. Doctor, hay una diferencia muy grande en el concepto de esclavitud en la antigüedad y el concepto que después van a tener los portugueses o los españoles en los siglos XV y XVI, cuando traen a muchas personas desde África para trabajar. ¿Qué diferencias podría usted encontrar, digamos, entre estos dos conceptos? El concepto que se tenía a lo mejor en Grecia, en Roma, en Egipto, en la antigüedad. Al conquistado se le respetaba como un individuo, como un artesano, como un profesional,
y era conquistado por una nación más poderosa que él, pero cuando él llegaba al imperio, si él era panadero, era tratado como tal. Si era pintor, era contratado como tal, pero estaba bajo la característica de conquistado. Lo que fue aberrante de parte de España y Portugal es de que ellos, al ser humano, a ese que habían conquistado o a ese que habían comprado, a ese que habían secuestrado en lo que eran las costas de África, eh, ellos le quitaron su nombre, le quitaron su idioma, le quitaron su dignidad y encima de eso lo consideraron como propiedad, porque tenemos que acordarnos que cuando un esclavo llegaba y tenía descendencia, esa descendencia que él tenía también llegaba y le pertenecía al amo. Eh, Tenían inclusive los esclavos, no los conquistados, los esclavos tenían precio. Habían esclavos que se podían comprar en $300, habían esclavos que se podían comprar en $3. La separación de familias que hubo cuando se hace, entre comillas, esa conquista, que más bien fue un secuestro de traer a esos africanos a esta parte del continente y tenerlos bajo condiciones infrahumanas que no eran dignas en estos días ni de un perro ni de un gato, ¿no? Y respetamos a estos seres maravillosos que acabo de mencionar. Claro, en el propio trayecto desde las costas africanas, muchas personas perdían la vida, ¿no? No aguantaban el rigor del viaje, las enfermedades, la insalubridad, pero aquellos que sí lograban llegar a América eran puestos a trabajar en las labores más complicadas, más sofocantes. Eh, Platicábamos antes de la entrevista un poquito que a veces les llamaban flojos, ¿no? Y es irónico porque en realidad eran los que más trabajaban. Tanto el indígena como el negro eran los que más trabajaban y quien era el flojo era el español, era el portugués, porque él llegaba y los explotaba. Y cuando él llegaba y los explotaba, él era el mandamás, entre comillas, mas no era el que llegaba y estaba moviendo, arando la tierra, no era el que llegaba y estaba trabajando la caña de azúcar, no era el que estaba ni sembrando ni recogiendo el algodón. Y tenían la osadía de llegar y decir que esas gentes eran flojas. Los indígenas, literalmente, los taínos allá en Cuba, llegaron y los aniquilaron. Los aniquilaron porque cuando no trabajaban, imagínense, no trabajas 8 ni 12 horas, ellos trabajaban 16, 24 sin llegar y detenerse. Entonces ellos se molestaban si llegaba y se cansaba el nativo y lo mataban. Eh, entonces Fray Bartolomé de las Casas, él llega y él decide o postula de que pues, ¿por qué no se consideraba a los indígenas que sería mejor suplantarlos por lo que era un negro, un africano, porque era más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que también no dimensionó de que estaba hablando de un ser humano y si al indígena tú llegabas y lo maltratabas trabajando lo que son 8, 16 horas o hasta 24, pues, ¿qué pensaba él que iban a hacer con el negro que venía de África? Pues entonces las condiciones no se habían dado en aquellos entonces eh, por el maltrato que llegaba y tenía el negro. Entonces el negro trabajaba 3 veces más que lo que era el indígena que lo habías aniquilado. Entonces tú terminas minando la integridad de una persona en todos los sentidos. No te lo acabas físicamente, pero también tienes ese error de acabarlo por dentro. Eso fue lo que pasó con la esclavitud. Y si hubiesen tenido una mejor visión de las cosas,
ellos hubiesen podido producir más, tanto el indígena como el esclavo, siendo libres, no que los tuvieras bajo esas condiciones. Entonces ahí les falló, porque si riqueza era lo que querían, hubiesen sido más ricos si hubiesen dejado que las condiciones fuesen distintas. Claro, incluso había estos recibos de propiedad que nos hablaban de dueño, ¿no?, de un esclavo, pero si ese esclavo, como cualquier otra propiedad, hablando en siglo XVI, la cuido, la mantengo, me dura más, tiene mejores condiciones, Claro. tiene... Ahora, hablando de un ser humano, por supuesto, ¿no? Lo hubiera tenido mejor. Sin embargo, es el tema también del poder, ¿no? Y el tema de, hablando en términos tal vez médicos, el indígena estaba totalmente desprotegido por las enfermedades. Yo los pongo a trabajar a los dos, uno se me muere, bueno, entonces Sí. el que debe trabajar es el otro, ¿no? Pero me platicaba también usted, llegan conquistadores, no solamente blancos, rubios, hay un caso particular, el de Juan Garrido, que es diferente, ¿no? De ellos. ¿Qué nos puede platicar un poquito de él? Juan Garrido era un negro alto, fornido, tenía una inteligencia arriba del promedio y había llegado con Hernán Cortés. Se le había nombrado a él para que él fuese uno de los capitanes que habían en el barco. Para que se le haya tenido esa confianza es porque él tenía los conocimientos necesarios y porque en muchos lugares del Medio Oriente y en otras partes del mundo, tu tez no era lo que te definía. Lo que llegaba y te definía a ti era tu arte, era tu vocación, era tu carrera. Había una igualdad, por así decirlo. Eh, nosotros en América, en Sudamérica, fuimos deformando totalmente el término de la conquista y de lo que es la esclavitud. Así que Juan Garrido era una gente muy sobresaliente. Sin embargo, cuando llegan y narran de él, nos hablan de que era tartamudo, ¿no? Pero lo tartamudo era lo menos importante. Uh -huh. Estos señores, inclusive los que venían en el barco, sin meterme con Hernán Cortés, eran racistas, o sea, hacían a las personas menos. Pero normalmente quien acostumbra a hacer eso, resulta que es todo lo contrario. Quien es menos es el que te quiere hacer menos, ¿no? Y como vemos, y valdría la pena llegar y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros niños, de que en el mosaico de la historia, todos llegamos y formamos parte, y hubo gente de diversos colores, de diferentes estaturas, que hubo gente de diferente educación, pero que todos ayudaron al progreso, ¿no? Yo creo que fue una situación retrógrada, tanto la conquista como la misma acción de la esclavitud. Hablando de estos personajes afrodescendientes trascendentales, en México muchas veces no se nos menciona a ciertos personajes muy importantes como José María Morelos y Pavón, de ascendencia africana, como Vicente Guerrero, que tienen un pasado y unos antepasados afrodescendientes también y que hacen grandes cosas en nuestro país, por la libertad de nuestro país, por la independencia. Hay otros personajes también, como por ejemplo Malcolm X, de quien ahorita le pediré nos narre esta anécdota, que hacen grandes cosas en estos cambios también. ¿Cuál era el caso de él en particular? Malcolm X asiste a la escuela primaria y le preguntan en una clase a todos los niños presentes que qué querían ser cuando fuesen más grandes. Y él comentó que quería ser médico y el profesor le dijo que
que qué osadía, porque a lo que más llegaban la gente de color era lustrar zapatos, ¿no? Entonces, ahí ya empezaban a matar lo que era tu ilusión de llegar y ser eh, algo productivo en la vida. Ah, claro que lustrar zapatos también, pero él aspiraba más. Y esa es la parte más difícil con respecto al racismo cuando te hacen menos. Yo soy de Panamá y en Panamá, cuando a un negro lo veías correr, era porque estaba robando, pero un blanco cuando corría estaba haciendo deporte. Tan duro era el estereotipo que hacen de las cosas. Vicente Guerrero fue parte de este grupo de personas indígenas y negras que por amor se unen y tienen una descendencia. Y ahí es donde hablamos de el afro-mexicano, porque hubo una conexión entre el indígena y lo que era el negro. En las castas, los dos grupos más bajos que habían, o menos considerados, eran el indígena y lo que era el negro, pero el indígena era libre, el esclavo no. Cuando un esclavo se une a una indígena y tienen descendencia, pues esa descendencia, ese afromexicano, es libre. Y una de las razones también por la que se dio mucho en esos tiempos de la colonia, se dio a raíz de que los españoles o los portugueses violaban a las negras. Y por lógica, cuando Cupido llegaba y te flechaba con una indígena, ¿no? Y ahí es donde llegan y vienen esos afromexicanos, y ahí llegas y tienes a Morelos, ahí llegas y tienes también a lo que es Vicente Guerrero. Finalmente sale lo negro de Vicente Guerrero cuando su contrincante político llega y habla de él. Entonces habla de su descendencia negra. Él habla de Vicente Guerrero de manera despectiva, cuando Vicente Guerrero fue uno de los que gestó heroicamente y militarmente para que México alcanzase su libertad. Entonces son cosas que no entiendes, sin embargo sucedieron y se vuelven a repetir, porque para hacer que Vicente Guerrero se sintiese menos, le empezó a hablar de su descendencia negra. Le empezó a recordar de que él no era un agente libre, lo cual sí era, porque cuando el negro tenía descendencia con el indígena, ya era libre. Entonces, yo creo que nuestros centros educativos deberían ser también más transparentes y debería haber mayor equilibrio para cuando llegue y se hable de la historia, tanto de la conquista como de la independencia de México y su oportunidad para ser una nación libre e independiente. Ahí llegaron y formaron parte de todos. Ahora, una cosa que quisiera decirte también, en México ciudad, entre el siglo XVII y el XVIII, habían más de 4,000 negros. No, que no te cause extrañeza, porque es así, de que estas calles por las cuales nosotros llegamos y pasamos allá en el centro, que llegan y están bonitas y nos remontan al pasado, tanto indígenas como negros, fueron las gentes que lo construyeron. Pero nuestra idea es otra, ¿no? Nuestra idea es de que, pues, a lo mejor llegó y la hizo un español, pues a lo mejor habrá hecho los planos, y quién sabe, ¿eh? Pero nosotros formamos parte de todo lo que llegó y se dio. O sea, no solo en México, sino en diferentes
puntos geográficos del mundo, el semáforo, las líneas de ferrocarriles, inclusive inventos que había hecho Edison fueron por otras personas de otras etnias, pero él tenía lo que eran los derechos y se le fue a él como invento, ¿no? Pero la verdad, negros han colaborado para llegar a la luna, para llegar al espacio, y eso de que se nos estereotipe como los menos, que se nos estereotipe como los que solamente juegan deporte, ¿no? O sea, nosotros tenemos igual capacidad de llegar y ser estadistas, tenemos igual capacidad para llegar y ser médicos, tenemos capacidad para todo, y no solo el negro, sino cualquier otra persona que así lo desee. Es muy importante esta parte que menciona de las aspiraciones de una persona, de qué busca ser, porque creo que se trata de la visibilidad, ¿no? Hacerlo transparente ante la sociedad, de decir, tú eres igual a todos y puedes aspirar a ser médico, abogado, lo que gustes. Se dio un fenómeno el año pasado con el censo del INEGI, en el que cambian sus preguntas, su metodología, y resulta que de momento nos damos cuenta que ahora son visibles los afromexicanos y antes no se había medido esto, ¿no? Hay comunidades en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en Coahuila, que se asumen algunos de ellos o por la metodología nos damos cuenta que son afrodescendientes. Es parte de esta visibilidad que ahora debería existir, ¿es correcto? Es correcto. 1.200.000 a 1.400.000 son demasiados para que no lo hayas visto. Es que si fuera uno, o si fuera la mitad de 1.5, sí. Yo creo que los afromexicanos siempre fueron vistos, pero nuestra situación humana y retrógrada no permite que la aceptemos. Así que, qué bueno, pero acuérdate que de 1.200.000 a 1.400.000, ese es el grupo que ha tenido menor posibilidad a la educación. Es el grupo que ha tenido menor oportunidad a lo que es una vida digna y menor oportunidad a lo que es el trabajo. Entonces, es un buen inicio de que se reconozca, pero también vamos a ponerlo en el contexto de cuántos años han pasado, ¿no? O sea, estás hablando de siglos, o sea, estás hablando de 300, 400 años. Ellos siempre estuvieron ahí. Lo único es de que tú no fuiste capaz de verlos, ¿no? Y vivimos en tiempos que son buenos, pero también son tiempos peligrosos porque tendemos a repetir. Es el fenómeno que pasa en los Estados Unidos, de los grupos de ultra. Es necesario que no solo veamos, sino que empecemos a trabajar algo por ellos. En lo personal, yo considero que el afromexicano no puede definirse. Él no se halla como negro y está perdido, entre comillas, como blanco. Y como anda en ese naufragio, entonces no se percata o no trabaja más por él. Ahora, no solamente está ese grupo de 1.200.000 personas o 1.400.000 que son afromexicanos. Si yo por ser extranjero, yo me casé con mexicana, llegué y tuve hijos, pues ya entra dentro de lo que es lo mulato y también entra dentro de lo que es lo mestizo. Pero si tú no engrandeces los orígenes
africanos y lo haces menos y tú los olvidas, entonces esa gente se encuentra nadando en mares de desconocimiento y también en una afectación de lo que es su integridad y su amor propio. Y a lo mejor ellos no sacaron sus voces antes, en el caso específico de México, porque no se sentían parte de lo que tenemos, ni tampoco llegaban y se sentían como parte del grupo indígena, porque el grupo indígena se ha marginado, el grupo indígena también lo han estereotipado, y nomás lo miran dentro de lo que es el lado de sus artesanías y a lo mejor de su pasado, pero no de su presente. Entonces, yo creo que sí, es un buen inicio, pero sigue siendo insuficiente. Sí, justamente hablando de estos retos que hay hoy en día, se han dado algunos pasos adelante, ¿no? Hay algunas fechas conmemorativas que ahora la ONU ha propuesto. Así es, claro. Estamos, por ejemplo, en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes desde el año 2015 y durará hasta el 2024, Así es. intentando nuevamente tener visibles estas raíces, nuevamente hacerlos visibles a sus voces. También el Día Internacional de los Afrodescendientes, que a partir de este año se está celebrando y se celebrará cada 31 de agosto. Loable eso, loable. Y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? Cada 21 de marzo. Entonces, se están dando ciertos pasos para recuperar este rezago histórico que ha habido, pero sigue habiendo retos, ¿no? Me platicaba usted antes de comenzar la entrevista, simplemente en el lenguaje, ¿no? Hay veces que la gente dice, te las vas a ver negras, ¿no? Y entonces asocia la palabra con algo desagradable, Negro con lo feo. oscuro, Exacto. negro con lo malo. Y a veces llegan y la gente lo hace, pero lo hace sin pensar. O sea, es entendible, pero como lo hace sin pensar, es bueno decirles qué es lo que están haciendo. Entonces dicen, es un negrero, ¿no? O sea, un barco negrero, tú no trabajas en una oficina con aire acondicionado y con una computadora. O sea, un barco negrero era que tú no eras un humano, o sea, tú eras una cosa. Y en las condiciones que llegabas y vivías y por cuánto tiempo te quedabas en el barco, que llegabas y andabas encadenado, cómo llegabas y dormías. Entonces, cuando la gente llega y dice, es que mi jefe es negrero, no tiene idea esa gente de lo que es. Sí. Y ahí es donde yo creo que tenemos que educar a la gente, no para que no diga estas cosas, es que la gente llega y lo dice porque no sabe lo que llegaba y significaba, ¿no? Y cuán ofensivo es para el que formó parte de ese grupo, ¿no? Porque pues ahí estuvo mi tatarabuelo, ¿no? Entonces, sí llega, te llega, no te afecta en lo personal. Ahora, y también habíamos hablado fuera del aire de lo que era la restitución, o sea, yo creo que debe haber una restitución. O sea, la restitución para mí significa que tú nunca vas a poder pagar lo que hiciste, ¿me entiendes? Um, pero hay ciertos beneficios que el que se niega a restituir tiene, porque él gozó de los beneficios. Cuando llegaban y recogían algodón allá en los Estados Unidos, y estas familias ya se hacen ricas, ¿sí? No le quedó nada al que trabajaba en ese campo. Entonces, a pesar de que su bisnieto o su tataranieto no tuvo nada que ver, está gozando de los beneficios. Así que Claro. por eso yo estoy de acuerdo con los afro que llegan y dicen, oye, restitúyeme económicamente, restitúyeme en terreno, restitúyeme en algo, tal como ya ni hacen con los judíos, porque Alemania a los judíos por lo que llegó y pasó en el holocausto, llegaron y le pagaron, ¿eh? Ah, claro que no le vas a devolver, no le vas a devolver la vida a los que llegaron y se fueron, pero hay como cierto sentido de que llegaste e hiciste algo, o sea, que fue más allá que el perdón, ¿no? Entonces, que yo abogaría, ¿sí? Como afroantillano, que hubiese una restitución. Ok, hablando, por ejemplo, de estos grupos afromexicanos en ciertas comunidades de Guerrero, Coahuinicuilapa o Yanga en Veracruz, eh,
una buena parte de la restitución pasa por dar la dignidad de la educación, Efectivamente. el acceso a sistemas de salud, Claro que sí. una vida digna, servicios, etcétera. Estos son los retos que tenemos el día de hoy, doctor. Efectivamente, esos son los retos que llegamos y tenemos. Y estamos en un buen lugar porque ya se hizo algo, pero no debemos quedarnos ahí. Esta gente llegue y merece mejores condiciones de vivienda. Esta gente llega y merece educación. La dignidad es buena, ¿no? Muy independientemente que ya la hayas perdido, pero si acobijas a, a los hijos de esas personas, particularmente los que ya son adultos mayores, dándoles mejores escuelas, dándoles oportunidad, dándole becas, entonces yo creo que ahí sí haríamos algo, ¿no? Es un grupo muy pequeño, 1.400.000 es un grupo muy pequeño a lo que tenemos muy por encima de 100 millones. Y creo que se puede hacer más. Y en particular, por este grupo, por lo que ha pasado, la etnia, por lo que pasó en aquella época de la conquista, tanto con los indígenas, y lo que pasó también en la esclavitud. Estamos muy a tiempo, tenemos las condiciones necesarias y creo que se debería hacer más, pero muy buen inicio. Y dicen que lo que bien inicia, bien termina. Muy bien, doctor. Pues me encanta este mensaje como cierre. Le agradezco muchísimo su participación aquí en el Centro Cultural Pedro López Elías. Esta es su casa para cuando decida visitarnos. Y Gracias por la también, invitación. Este es un lugar sin precedente. Ojalá se pueda replicar, no solo en México, sino en varios lugares de Centroamérica. Este es un ejemplo a seguir. pues seguiremos trabajando en ese sentido. Les recordamos a nuestros usuarios y seguidores de las redes sociales que tenemos bibliografía, si gustan, sobre historia, sobre sociología, género, etcétera. Pueden acercarse a nosotros e informarse un poco más en estos temas. Doctor Lorenzo Small, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.